salta en el río del espíritu, espíritu, salta en el río, salta en el río, salta en el río del espíritu, espíritu, salta en el río, salta en el río, salta en el río del espíritu, espíritu, salta en el río, salta en el río, salta en el río del espíritu, espíritu, salta en el río, salta en el río, salta en el río del espíritu, espíritu, salta en el río, salta en el río, salta en el río del espíritu, espíritu, salta en el río, salta en el río, salta en el río del espíritu, espíritu, salta en el río, salta en el río, salta en el río del espíritu, espíritu, salta en el río, salta en el río, salta en el río del espíritu, espíritu, salta en el río, salta en el río, salta en el río del espíritu, espíritu. La bienvenida a este nuevo espacio que nos brinda el Ministerio Centro Familiar Cristiano para las Naciones, y este espacio se llama Espacio de Reflexión. Estamos este día con la madre de la casa, la apóstol Marcela Perochena, sí, que ella es la que nos va guiando, sí, todos los domingos con un nuevo mensaje. Bienvenida, apóstol. Gracias, Mir, ¿cómo estás? Bien. Bueno, bien. Un gusto es poder estar acá con vos. Sos una hija de la casa, así que la verdad que muy lindo este momento de reflexión, de poder compartir lo que uno está hablando, el mensaje que uno está dando, y que todos nos podamos alinear. Quizás hay personas que el domingo no pudieron estar, entonces este es un medio también para poder impartirles a ellos a través de este medio, también puedan estar alineados a través del mensaje que se pudo dar el día domingo. Apóstol, con respecto al mensaje que usted dio el domingo, quisiera que nos estuviera hablando un poquito más. Citó algunos personajes de la Biblia, así como David y Saúl. ¿Nos podría comentar un poquito de qué habló? Sí, el domingo fue un mensaje realmente donde hablábamos de que cada uno se tiene que hacer cargo de sus hechos. Estamos en un mundo con un sistema donde vemos que nadie se hace cargo de lo que uno dice, de lo que uno hace, de las actitudes que cada uno tiene. Entonces, buscando en la palabra, ¿no es cierto?, que es la revelación que Dios nos da, buscábamos el caso de Saúl y el caso de David. Vemos el caso de Saúl, donde se le fue dado a través de Samuel una orden donde él durante 7 días tenía que estar quieto esperando el regreso, y sin embargo él no lo hizo así. El pueblo empezó a exigirle que él ofreciera un holocausto para traerlo en este tiempo. Vendría a ser como que el pueblo exigía una reunión donde nos congregáramos, donde estuviéramos todos juntos para adorar y alabar a Dios. ¿Era algo malo? No era algo malo, era algo bueno, pero no era lo que él tenía que hacer porque no se le había dicho. Es decir, Dios habló a través de Samuel y le dijo a Saúl que quedara quieto. Y él, sin embargo, lo hizo para que el pueblo no se inquietara, para que el pueblo no se enojara, para tratar de conformar al pueblo desagradó a Dios. Entonces, lo peor es que cuando se le presenta Jehová o se le presenta a Dios, él le dijo que había sido a causa del pueblo. Le dijo, ¿qué hiciste, Saúl? Y él dijo, a causa del pueblo fue. Entonces él no se hizo cargo, le echó la culpa a otro. Y dábamos el ejemplo de David, que David dice que estaba ocioso, que estaba en la terraza, y de pronto mira a una mujer muy bella donde él se enamora, y al marido de la mujer, porque era casada, a Urías lo manda, ¿no es cierto?, a la guerra, en la primera fila, cosa que sabía él que era seguro que lo iban a matar, que no iba a volver con vida, para él poder casarse. Entonces cuando él se casa, se le presenta después a David, cuando él comete esta aberración, se le presenta el profeta Natán, y le habla y le dice que había venido de parte de Dios, y le da el mensaje, le da lo que Dios decía, ¿no es cierto? Entonces él se da cuenta de lo que hizo y reconoce su pecado, pide perdón a Dios, porque después vemos en uno de los salmos cómo él se arrepiente y dice que sus huesos se envejecieron. Bueno, y vemos que él se arrepiente de corazón. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le perdonó la vida, y dice, eso sí, él tuvo un hijo con esta mujer, pero el hijo no vivió. Entonces, y en el caso de Saúl, él perdió un reino a causa de la desobediencia. Entonces, siempre hay consecuencias cuando no nos hacemos cargo. Entonces, estamos en un país donde todos
dan opiniones, donde legislan leyes, donde decretan, pero después ninguno se hace cargo. Termina un mandato, empieza otro mandato, el mandato anterior no se hace cargo de lo que pasó durante ese periodo, el nuevo mandato le echa la culpa al anterior, el anterior a este, y así sucesivamente, pero ninguno se hace cargo de lo que sucede. Entonces estamos en un tiempo donde cada uno se tiene que hacer cargo de sus actos. Es simple, pasa cotidianamente, y pasa en nuestros hogares. Nosotras como mamá, Virginia, vos sabrás, nosotros retamos a nuestros hijos y preguntamos, ¿quién fue el que rompió tal cosa? ¿O quién hizo tal cosa? Y nuestros hijos, ninguno responde, ninguno fue, ninguno es, sucedió de la nada. Y es cotidiano, ¿no es cierto? Que nosotros lo podemos ver en la familia y de ahí en adelante. Entonces, como que nadie se hace cargo de cada uno de sus actos. Se rompe algo, desaparece algo, falta algo, nadie se hace cargo. Entonces, eso es que uno quería transmitir para formar una nueva generación, y la generación que está, empecemos a cambiar, empecemos a reflexionar sobre empezar a hacernos cargos de nuestros actos. Fui yo, si lo hice, quizás me equivoqué, pedir perdón, una palabra tan simple, tan hermosa, un perdón, un gracias, que está tan en desuso, en vez de echar la culpa o excusarnos. Entonces, me hice cargo, me hago cargo, fui yo, me equivoqué, y es algo tan hermoso cuando uno dice perdón y puede remediarlo o puede recibir ayuda para poder cambiar. Pero cuando uno no se hace cargo, es difícil, porque no sabemos quién fue, cómo lo hizo, qué sucedió, y así sucesivamente, y las cosas van de peor en peor, de peor en peor, porque nadie toma la posta de decir, bueno, yo lo hice, comencemos. Quizás es algo bueno, pero tampoco, a veces nos cuesta. Entonces, algo nuevo de empezar a trasladar en nuestras vidas y poder comenzar a hacernos cargo de cada uno de nuestros actos. Bien, entonces hacernos cargo, ese es el tema transmitido. Apóstol Marcela, quería también preguntarle con respecto a lo que está sucediendo hoy en día en nuestra sociedad, con respecto a las leyes que usted dice que ningún gobierno se hace cargo del otro, entran nuevos, salen, entran y nadie se hace cargo de nada. ¿Qué opina usted con respecto a la nueva ley que está en discusión? ¿Sí? Usted sabe que hay muchas opiniones, vivimos en un país democrático y cada uno tiene su propia opinión y lo manifiesta, ¿sí? ¿Qué opinión tiene usted con respecto a esto? La opinión que yo tengo con respecto a esto es lo que dice en la palabra, lo que la palabra me revela. Uno entiende que somos formados por Dios, uno lee la palabra y dice, desde que éramos embriones nos formó, desde antes de la fundación del mundo Él ya nos había designado una familia. Nosotros, dice la palabra, que venimos a este mundo con un propósito. Entonces vemos la mano poderosa de Dios en cada uno de nosotros. No somos casualidad, dice la palabra, por lo tanto, cuál haya sido el medio por el cual vinimos a este mundo, solamente Dios sabe. El problema es encontrar propósito. Entonces, como que me parece que no encontramos propósito. Entonces vamos camino a algo a lo desconocido, que por fuera parece lindo, pero no es tan lindo. Entonces de pronto nos hablan los medios de comunicación y nos dicen una parte nada más, pero no estudiamos el trasfondo de lo que sucede. Entonces es un tiempo donde uno como ciudadano, y hablando de que uno se tiene que hacer cargo, es el tiempo donde uno tiene que aprender. Si por de pronto nos dicen hay que legislar una ley o hay que hacer un decreto, estudiemos las leyes, estudiemos cuáles leyes quieren cambiar, porque a veces no sabemos y decimos y no averiguamos. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces perdemos derechos por no saber lo que se está legislando o lo que se está decretando. Entonces así es como de pronto yo como ciudadana, mi voz se tiene que escuchar como el del otro también. Mis derechos valen como los del otro, y los límites del otro terminan cuando comienzan mi límite. Entonces hoy en día no sabemos cuál es el límite de uno y el límite del otro. Entonces nos queremos hacer escuchar y nos hacemos escuchar por la violencia.
Entonces no es de esa forma, es entender y respetar al otro. A veces para que me escuchen no respeto, pero sí me gusta ser escuchado o respetado. Entonces empecemos a respetar para ser respetado, empecemos, ¿no es cierto?, a defender también nuestros límites, porque nadie pone límites. Entonces de pronto estamos legislando una ley y no sabemos hacia dónde vamos, hacia dónde y las consecuencias. La palabra dice que cuando Abel y Caín ellos estaban como hermanos y uno mató al otro, esa sangre dice que cayó en la tierra, y dice que Jehová preguntó ¿dónde está tu hermano? Y le dijo, no sé, o acaso yo soy guarda de mi hermano, como diciendo en este tiempo, ¿no? Yo soy niñera, que tengo que saber dónde está mi hermano. Y dice que Dios dijo, no, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Es decir, que la sangre clama, es decir, que la sangre derramada de inocentes produce una maldición en la tierra. Entonces nosotros, conociendo la verdad, conociendo la palabra, tenemos que defender que no haya más sangre inocente que caiga sobre la tierra. En los libros de los evangelios, ahora no recuerdo, pero en los libros de los evangelios habla clarito y dice, ¿no es cierto?, la sangre de los justos. Entonces tenemos que prestar atención. A veces decimos por qué cambia todo, qué es lo que está pasando últimamente. Entonces, ¿qué está pasando con la tierra? La tierra gime, la tierra exclama lo que está sucediendo también. No solo nosotros lo vemos, sino la tierra está sufriendo los cambios que se están produciendo. Entonces, cuando se alteran los cambios naturales expuestos por Dios, comienzan a suceder las cosas que estamos viendo en este tiempo, donde cambia el clima, donde volcanes se despiertan, donde vemos maremotos. Entonces toda la naturaleza está como queriéndonos hablar. Entonces cuando la naturaleza nos quiere hablar tenemos que prestar atención, porque es algo creado por Dios, porque Dios le dijo a Job, ¿dónde estabas vos cuando yo le dije hasta el mar, hasta acá llegarás? Entonces todo está relacionado y todo tiene un sentido, y Dios lo creó todo tan perfecto, pero nosotros como hombres somos los que estamos destruyendo lo perfecto creado por Dios en la creación y en la naturaleza. Y son las consecuencias que estamos viendo. Entonces, como de pronto dejamos pasar tanto tiempo, entonces como decir, no, ahora conozco la verdad, con lo que puede suceder, me levanto, mi voz tiene que ser escuchada. Si mi voz de pronto no es escuchada, Dios sabe que algo hicimos como hijos de Dios, Dios sabe que hablamos y quizás no fuimos escuchados, pero de pronto Él ve que los hijos de Dios entendieron y estamos, ¿no es cierto?, hablando por medio de la boca de Dios. Amén. Muy bien. Como dice la palabra, escucharemos la verdad y la verdad nos hará libre. Este fue el mensaje de nuestro apóstol Marcela el domingo pasado. Muchas gracias por estar. Gracias a todos.